Muy bien, seguimos entonces, ya estamos prácticamente en la última parte. Es bueno también aclarar que en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, Dios va a tratar en una forma exclusiva prácticamente con el pueblo judío, con Israel. Recuerden que la iglesia, la oportunidad de la iglesia es esta, somos salvos por gracia, este es el tiempo de los gentiles que la Biblia le llama. Entonces esto va a terminar con el arrebatamiento, la iglesia sube en el arrebatamiento y quien queda para Dios tratar es con el pueblo judío. Eso está profetizado en la Biblia, la última semana de años, o sea, los 7 años que Dios va a tratar exclusivamente con Israel. Ellos van a ser la luz del mundo, van a ser los que van a predicar, los que van a anunciar el Evangelio. Entonces van a haber gentiles, ¿verdad? Los no judíos que en esa época también se queden, también van a creer en Jesucristo, pero muchos no van a creer, ¿verdad? Pero aclarando que el pueblo que va a anunciar el Evangelio van a ser exclusivamente los judíos. Bien, seguimos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11, habla de otro meteorito que cae sobre la tercera parte de los ríos, agua dulce, ¿verdad? El nombre de dicho meteorito se llama ajenjo y contamina el agua dulce dejándola amarga, ¿no? Habla de una estrella gigante que va a caer sobre entonces los ríos. ¿Cuánta necesidad del agua? Hoy vemos que el agua ya está contaminada en muchos lugares. Con ese meteorito que va a caer, bueno, el agua se va a transformar, la tercera parte, en agua amarga, intomable, como un agua envenenada, no se va a poder tomar. Eso va a ser un juicio también en esa época. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, habla que el sol, la luna y las estrellas van a ser dañados, la tercera parte, y habrá menos horas de luz en el día y menos horas de luz en la noche. O sea que poca luz en el día y poca luz en la noche. Vieron que a veces hay noches muy claras por las estrellas, por la luna. Bueno, eso todo va a menguar en esa época. Seguimos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 2 al 11, dice que se abre el pozo del abismo y salen langostas, que pueden ser demonios, y durante 5 meses dañan con tormentos de escorpión a todos los seres humanos que no son parte de los 144.000. O sea que esto es un tipo de demonio, no dice demonio, dice que va a ser algo como langosta con unas características realmente feroces, que muchos le dicen que son demonios, que van a atormentar a los seres humanos que no son parte de los 144.000. Recuerden que los 144.000 van a ser protegidos por Dios y van a ser judíos, ¿no? Que van a predicar el Evangelio y van a ser protegidos de todas esas cosas malas, ¿verdad? Entonces, pero dice que va a ser tremendo esto de la langosta, ¿no? Un tipo de demonio que va a herir a las personas, que va a atormentar. Y dicen que la gente en esa época, en esos 5 meses, va a desear morirse, va a desear la muerte, pero que la muerte va a huir de ellos, ¿no? Porque el asunto es que ellos sufran, ¿no? Que el ser humano sufra, aquellos que rechacen a Dios, aquellos que hayan rechazado a Dios, van a sufrir. Y Dios nos quiere librar de eso, por eso, iglesia, a estar atentos, ¿verdad? Seguimos. Muy bien, Apocalipsis 9 el versículo 15, habla de 3 plagas y que muere la tercera parte de los humanos. O sea que sigue muriendo gente, ¿no? La población sigue menguando, sigue muriendo en masa. Mucha gente muere a través de plagas, de enfermedades, de tumores malignos que van a salir en esa época. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, habla de la marca de la bestia, que ya hablé un poco, que tiene el 666 y que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene esa marca, ¿no? O sea, eso habla de ese control. Recuerden que el ser humano en esa época va a ser controlado, va a ser vigilado, ¿no? Hoy los drones, por ejemplo, que existen, que ya están siendo famosos, ¿verdad? Hay drones que entregan pizzas, hay drones que te toman la temperatura. Eso es control de la humanidad.
Y eso es en esta época. Pero eso va a seguir avanzando, ¿verdad? Porque el anticristo necesita el control de los seres humanos. Por eso, aquellos que se dejen marcar no tienen retorno. Los que se dejen marcar van a decir, bueno, yo pertenezco al diablo, al mundo de las tinieblas. Entonces ya Dios no puede hacer más nada con aquellos que se dejen marcar. Y los que no se dejen marcar van a ser perseguidos. No van a poder comprar ni vender, van a tener que huir, quizás robar para poder comer, no sé, porque no hay detalles con respecto a eso. Pero ¿qué van a sufrir? Van a sufrir. Seguimos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, da a entender que ángeles predicarán el Evangelio. No hay muchos detalles, pero sí habla de que ángeles van a predicar el Evangelio. Le van a decir a la gente que teman a Dios, que se arrepientan de sus pecados. ¿No? Y mucha gente se va a arrepentir de sus pecados y va a temer a Dios. Muchos van a ser salvos en la tribulación, en la gran tribulación. Muchos van a ser salvados. Otros van a ser decapitados, pero el asunto es que sean salvos. Eso es lo que nos debe importar, que el alma sea salvada. Amén. Bien. Seguimos un poquito más adelante. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Habla de que úlceras malignas sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, ¿no? El mar y los ríos se convierten en sangre y murió todo ser viviente que vivía en el mar y los ríos. Bien, o sea que en primer lugar, cuando cayó aquella estrella sobre el mar o aquel meteoro, murió la tercera parte de los peces. Acá dice que en el capítulo 16 cayó otro meteorito, ¿verdad? Y hiere las aguas y mueren todos los peces que quedaban. O sea que ya no va a haber peces en esa época, y en los ríos también, ¿no? Que los ríos se convierten en sangre, gran parte de los ríos, que es agua dulce, el agua que tomamos, se convierte en sangre. Estas son las cosas que van a estar sucediendo en esa época. Y úlceras malignas, ¿no? O sea que es una época de mucho tormento para la gente que se quede y viva en esa época. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y 9 dice que el sol comienza a quemar debido a su gran calor. O sea que, vieron que a veces el exponerse al sol en el verano es muy complicado, trae enfermedades, trae cánceres, trae mucho perjuicio a la piel, ¿verdad? Pero en esa época dice que el sol va a quemar. Exponerse al sol va a ser tremendo, ¿verdad? El aumento de la temperatura en esa época, y mucha gente va a morir por ese calor impresionante que va a haber en esa época. Seguimos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Dice que se seca el gran río Éufrates, el lugar por donde los ejércitos que lucharán para vencer a Israel pasarán por ese lugar. El río Éufrates existe hasta el día de hoy, es un río muy caudaloso, muy grande, y dice que eso se va a secar en esa época, ¿verdad? Que va a ser donde va a cruzar todo el ejército enemigo que va a luchar contra Israel, que pasa por ese río en seco, ¿no? Eso está escrito en la palabra de Dios en la Biblia. Bien, ¿dónde se va a llevar la famosa batalla del Armagedón? O sea que todos aquellos, ¿verdad?, que el ejército va a luchar contra Israel en esa gran batalla que se llama la batalla del Armagedón, que está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Ahí el anticristo, el ejército, el falso profeta y todos los ejércitos del anticristo se van a juntar para derrotar a Israel. Porque recuerden que el anticristo odia a Israel. Primero los engaña, pero cuando Israel se da cuenta de que es el falso Mesías, Israel se vuelve en contra del anticristo y comienza a clamar a Dios. Entonces el anticristo comienza a perseguir a los santos de Israel, ¿no? Entonces arma todo un ejército mundial, ¿verdad?, para atacar y rodear a Israel. Y tienen que cruzar por el río Éufrates, van a cruzar porque va a estar seco ese río, ¿verdad? Y allí en esa zona de Armagedón, la batalla de Armagedón es la zona donde David mató al Goliat, es como un valle, un lugar, ahí se va
a llevar a cabo esa gran batalla. Cuando Israel esté totalmente rodeado, ahí en ese momento va a haber un gran terremoto y también Cristo viene con todos los ejércitos celestiales y con la iglesia, ¿verdad? Y mata al anticristo, ¿verdad? Y ahí derrota al diablo, derrota al falso profeta. Es donde ata al diablo por 1000 años. Ahí va a ser el final de la gran tribulación. Así termina los 7 años. Con esa guerra donde quien triunfa es Dios. Entonces Dios va a proteger a Israel y Dios va a matar a todos los enemigos de Israel en ese momento. Es lo que está escrito en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Entonces, así podríamos estar terminando esta parte de las características de la tribulación y gran tribulación. Pero antes quiero dejarle lo que dice Apocalipsis 3, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, dice la Biblia aquí que Dios primero nos va a guardar a nosotros. ¿Cómo nos va a guardar? Llevándonos, arrebatándonos. Ese es el arrebatamiento que nosotros estamos esperando, queridos hermanos. Estemos atentos, no descuidemos la salvación tan grande y entonces no vamos a tener que sufrir los 7 años de tribulación y gran tribulación. Que Dios te bendiga abundantemente.